Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Llegamos al final de esta intensa jornada y lo hacemos en esta mesa de conclusiones a modo de síntesis, en la que nos gustaría consensuar algunas líneas estratégicas que nos permitan acercarnos a esa deseada protección efectiva del patrimonio contemporáneo relativo a la arquitectura. Pero antes nos gustaría enmarcar la iniciativa ARCA dentro de otras dos más amplias, como son la Ley de Calidad de la Arquitectura y la nueva Bauhaus Europea. Para eso tenemos aquí a la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Nuria Matarredona, y Marcos Ros, que es eurodiputado y ponente de la nueva Bauhaus Europea en el Parlamento Europeo. Por motivos de agenda va a comenzar haciendo esta introducción Marcos Ros, porque se tiene que ir. Tenemos que agradecerte especialmente que hayas podido llegar aquí recién aterrizado desde Bruselas. Muchas gracias por el esfuerzo en una semana además tan compleja como la que tenemos. Bien, muchas gracias Carlos, y gracias a Colegio y a la Fundación por la invitación a participar y el motivo de tener que irme, porque el último AVE a mi tierra sale a las 7:30 y si no me llevo, no porque yo quiera irme a otro sitio. La nueva Bauhaus. ¿Está encendido? Sí. La nueva Bauhaus Europea es muchas veces a mí me preguntan exactamente qué es, si es una directiva europea, si es un programa de financiación de la Unión Europea, si es una línea de ayudas. Y yo siempre digo que no es nada de todo eso y a la vez es todo eso. Y es una iniciativa que nos está invitando a pensar de otra manera. Y a pensar en cómo gastamos los fondos europeos y cómo vamos a invertir en renovar nuestras ciudades, nuestro patrimonio, nuestros edificios, nuestras viviendas de otra manera. Esto quiero enmarcarlo en un nuevo tiempo político en el que estamos dentro de la Unión Europea, que se ha visto complicado con la guerra de Rusia sobre Ucrania y con la crisis energética, y también se vio complicado con la pandemia, pero antes de todo eso ya había una decisión muy importante de todas las instituciones europeas y un consenso muy amplio en el Parlamento de que esta iba a ser la legislatura del Pacto Verde Europeo, es decir, de que todas las políticas de la Unión Europea iban encaminadas a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y a conseguir la neutralidad climática en 2050. Ese es el objetivo principal, conseguir la neutralidad climática en 2050. En ese sentido, ahora estamos trabajando en una serie de iniciativas que convergen mucho sobre la arquitectura, y yo creo que es la legislatura, yo estoy súper orgulloso de ser arquitecto y estar en el Parlamento Europeo, la legislatura en la que más iniciativas han venido al Parlamento Europeo relacionadas con la arquitectura, con el urbanismo, y que está, de alguna manera, sacando a la luz la relevancia que tiene nuestro sector, no solo desde el punto de vista económico de la actividad de la construcción, sino desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura. Y en ese sentido, pues estamos ahora acabamos de terminar el trabajo de la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que es un aspecto muy importante. Hemos trabajado también en el marketing de los productos de la construcción y, sobre todo, en la nueva Bauhaus Europea. Decía que el Pacto Verde Europeo, que coincide además también en el tiempo con la renovación del compromiso de la Agenda Urbana Europea, la Carta de Leipzig, y el compromiso de la oleada de renovación por el cual la Unión Europea quiere renovar 35 millones de edificios, renovarlos energéticamente. Y en medio de todas esas iniciativas, la presidenta von der Leyen lanza en 2020, en el discurso del debate de la Unión, la idea de que todo eso se va a hacer con una iniciativa que va a poner de acuerdo a artistas, a creadores, a arquitectos, a ingenieros, a sociólogos, que se va a llamar Nueva Bauhaus Europea. Y no dice nada más. Y a partir de ahí nos pasamos un año entero en el cual se va desarrollando una serie de iniciativas pidiéndole a todo el mundo que se involucre en definir qué es la Nueva Bauhaus Europea. Es decir, que es una iniciativa que se hace desde lo más alto, la presidenta, pero luego se pretende que sea desde lo más bajo y seguramente en este colegio y en muchos sitios se han organizado actividades, workshops, foros. Un año después, en 2021, ya lanzan la iniciativa como tal, la comunicación oficial, y se nos propone básicamente dos cosas. Por un lado, el pilar fundamental y el cambio de paradigma que nos están pidiendo de la nueva Bauhaus, que es no pensar solo
en rehabilitación energética, no pensar solo en sostenibilidad, no pensar solo en esos conceptos que son sencillos y que son importantes, sino combinarlos con otros dos pilares, con belleza, de lo cual en un sitio como este sabemos mucho, que belleza no es como algunos han pretendido ridiculizar, me gusta o no me gusta el edificio, no, belleza es todo lo que un arquitecto sabe en qué consiste la belleza, la composición, la adaptación, la forma, la función, todo aquello, la buena arquitectura en definitiva, o el buen urbanismo, e inclusión social. Es decir, puede haber proyectos muy buenos, muy bellos, muy bonitos, de concurso de arquitectura y que sean con eficiencia energética A, pero que sean muy elitistas, que sea un hotel de 5 estrellas o que sea bueno, pues eso, pues seguirán siendo buenos y seguirá siendo buena arquitectura, pero no entrarán dentro del marco de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea. Se pretende que aquello que esté financiado con fondos públicos llegue a todo el mundo y a quienes más lo necesitan, es decir, rehabilitaciones de barrios, centros públicos para usos sociales, ese tipo de iniciativas. A eso le añaden 3 principios claves, que son la interdisciplinariedad, la participación, tiene que haber participación siempre, y la combinación de la dimensión local con lo global, y definen 4 ejes de actuación, que yo creo que son muy importantes para lo que estáis tratando hoy en la arquitectura contemporánea. Esos 4 ejes de actuación son reconectar con la naturaleza, cómo hacer que nuestras ciudades, nuestros pueblos contacten mejor con el medio natural y cómo introducir el medio natural en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, en las 2 direcciones, recuperar el sentido de pertenencia, y aquí voy a el patrimonio, aquí estamos hablando de la identidad, del patrimonio, de cómo incorporar todo eso a la nueva Bauhaus europea, dar prioridad a los lugares que más lo necesitan, y aquí vamos a la parte de la inclusión, y una que puede estar presente en las 3, el 4 eje, que es la circularidad, el ciclo de vida, la circularidad desde el diseño de un edificio, de un proyecto, de lo que sea, hasta su reciclaje, vida útil y puesta en valor. A partir de ahí, durante el año pasado, 2022, se celebraron distintas convocatorias para que los Estados miembros, las regiones, los municipios pudieran presentarse y obtener fondos europeos para empezar a desarrollar iniciativas que luego puedan ser replicadas. Y hubo convocatorias de proyectos del programa Horizonte Europa, que han contribuido bastante a que los 5 proyectos pilotos famosos, 85 millones de euros, no es mucho, pero es una semilla que pretende plantar la Comisión y decirnos a todos, Estados miembros, regiones, y les señalo Estados miembros al Gobierno de España, regiones, ayuntamientos, oiga, ustedes pueden sacar convocatorias con estos 3 pilares ya. O sea, esto depende de todos, y de hecho el Gobierno de España ya ha sacado convocatorias primando criterios, aquellos proyectos que cumplen los criterios de la nueva Bauhaus europea. Y lo más reciente es la convocatoria de acciones urbanas innovadoras, con 5 millones de euros para 10 ciudades, que el otro día nos enteramos que se dirán quiénes han sido las ganadoras el mismo día de la gala de entrega de los premios Nueva Bauhaus Europea, que es anual, el 22 de junio, y hay convocatorias abiertas también de acciones para la reconstrucción de Ucrania, para regeneración urbana, para apoyo a pequeños municipios. Es decir, que la cosa ya está marchando. Nosotros, desde el Parlamento, y ya voy concluyendo, hicimos un informe de respuesta a la Comisión Europea, porque es nuestra labor de control parlamentario, y le dijimos a la Comisión Europea, recibimos bien esta iniciativa, creemos que era importante poner la arquitectura en el centro de las políticas financieras de la Unión Europea y no siempre la técnica, solo, venga, vamos a dar subvenciones, fondos europeos para cambiar la caldera, para poner placas solares, no, vamos a pensar también en arquitectura, en algo más, en ir un poco más allá. Pero le pedimos 3 cosas a la Comisión Europea. Una, en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto, que haya un presupuesto claro y estable, al margen de lo que pongan los Estados miembros. Otra, en lo que tiene que ver con los criterios, porque claro, desarrollar criterios de sostenibilidad es fácil, tenemos parámetros, desarrollar criterios de inclusión incluso son fáciles, los servicios sociales, y hay muchos criterios para subvenciones, pero desarrollar criterios de belleza para ayuntamientos y tal, a algunos se les antoja complicado, aunque a nosotros llevamos toda la vida haciendo concursos de arquitectura y sabemos esos criterios dónde están y cómo se pueden sustanciar. Y, en tercer lugar,
una estrategia de etiquetado, es decir, que aquel proyecto público o privado que se someta a una entidad de evaluación y que certifique que cumple con los 3 pilares de la nueva José Europea y con los criterios, pueda tener una etiqueta y volver a presentarse a otras convocatorias sin necesidad de justificarlo cada vez o vender unos proyectos de inversión inmobiliaria, de lo que sea, sin justificarlo cada vez. Y en ese sentido, bueno, ya han empezado a desarrollar esos criterios, está el Compass, os invito a que lo descarguéis, que es como la guía para desarrollar esos criterios. Y yo termino básicamente aquí. Ahora estamos a la espera de que fijen en la revisión del presupuesto de la Unión Europea, que se hará durante el año 2024, que fijen un presupuesto estable y que incentiven a los Estados miembros a que también lo desarrollen. Y yo siempre lanzo una pregunta para terminar. Esto de la nueva Bauhaus nos está preguntando a todos, es decir, vamos a invertir y llevamos décadas invirtiendo muchísimo dinero en rehabilitar energéticamente nuestro patrimonio construido, pero la pregunta ¿es ético que este dinero, que son fondos públicos, llegue solo a los edificios, a cosas técnicas y no llegue a mejorar un poco la vida de las personas que viven dentro? Porque estamos hablando de dinero público. Y quizá con el mismo dinero, pensando de otra manera o con un poquito más y haciendo un esfuerzo mayor, podemos también empezar a modificar partes de nuestro entorno construido que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en pandemia, ya lo sabíamos los arquitectos, pero los ciudadanos se han dado cuenta de que también su entorno puede o debe mejorar. Aprovechando estas inversiones, no vayamos a hacer además un entorno más feo, ¿no? Si tenemos barrios feos, que los hay, ¿no?, en esta España fea, y encima los vamos a llenar de paneles solares o de no sé cuánto y mal planificado, bueno, pues lo que nos pide la nueva Bauhaus es, oiga, empiecen ustedes a pensar de otra manera y sobre todo vayamos a los sitios donde la gente lo necesita más, porque estamos hablando de fondos públicos. Y yo creo que esto es una oportunidad para la iniciativa que se está debatiendo a lo largo del día de hoy para poner en valor nuestro patrimonio construido, el que tiene valor y el que no tiene mucho valor, para ponerlo, para actualizarlo. Y creo que me he ajustado al tiempo, no estoy muy seguro, pero creo que sí, todavía puedo aguantar 5 o 10 minutos más escuchando a otros ponentes. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Nuria, la Ley de Calidad de la Arquitectura ya hace referencia a la nueva Bauhaus Europea también. ¿Qué nos puedes contar en relación a esta y otras iniciativas que tenga en marcha la Dirección General en cuanto a la protección del patrimonio también? Bueno, pues en principio me gustaría agradeceros la invitación a poder participar de estas jornadas de ARCA, que además ya os confesaba antes que este tema de la conservación del patrimonio arquitectónico es una de mis grandes debilidades, con lo cual es un gusto poder estar aquí hoy y trasladaros de alguna manera las iniciativas en las que se viene trabajando desde hace largo desde el Ministerio en la conservación del patrimonio arquitectónico. Seguro que muchos de vosotros conocéis que fue el 1% cultural, 1,5% y ahora 2%, que aunque habitualmente ha venido trabajando con la conservación de ese patrimonio arquitectónico con un carácter algo más histórico, sí que ha podido atender a algunas iniciativas, por ejemplo, de conservación de patrimonio industrial. Creo que en este momento llevamos casi más de 85 millones destinados a la conservación de este tipo de patrimonio, o a través de capítulo 6 a iniciativas como, por ejemplo, la rehabilitación de las fachadas de la ampliación de la escuela de Coderch en Barcelona. Pero al margen de esas iniciativas que podrían ser un poco más puntuales y que esperamos que con el devenir del tiempo acaben incorporando, ¿no?, a través de la catalogación, hablábamos antes de este patrimonio arquitectónico algo más contemporáneo. A mí sí me gusta hacer aquí un pequeño paréntesis que tiene que ver con esa manera que entendemos en este tipo de... En nuestra tradición mediterránea lo que entendemos por patrimonio, ¿no?, que habitualmente tenemos esa tendencia, ¿no?, a vincular la historia, el peso de la historia, los años, ¿no?, con ese valor de la arquitectura, cuando en otras latitudes, en esto han sido mucho más rápidos, quizá precisamente por esas historias más modernas que han tendido a vincular la conservación de la arquitectura con la relevancia que tienen para la sociedad. Como por ejemplo, pues recordaba el Burra Charter de Australia, ¿no?, que habla precisamente de eso, de la relevancia que tiene la arquitectura para la sociedad, y por eso creo que pues simplemente el nombre de la fundación, ¿no?, y lo que se está hablando hoy aquí, pues creo que es realmente una cuestión a señalar, y espero que programas como el 2% en un futuro no muy lejano puedan atender también a este tipo de cuestiones y puedan acabar incorporando intervenciones de conservación en esta línea.
Pero como me pedíais hablar de la ley de arquitectura, pues vamos a reconducirnos también. Es que creo que es una de las grandes alegrías de esta legislatura ha sido la puesta en marcha de este gran mecanismo legal que nos permite a las administraciones públicas defender la arquitectura, pero sobre todo defender a la ciudadanía. ¿En qué sentido? Estaba hablando, y me encanta poder hablar después de que lo haya hecho el eurodiputado, la buena arquitectura redunda en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, creo que por eso tener un marco legal como la Ley de Arquitectura, que ha logrado los grandes consensos, es una de estas leyes que ha conseguido aprobarse sin ningún tipo de oposición en contra, nos permiten eso, nos permiten hablar de buena arquitectura y de cómo esta buena arquitectura redunda en el bienestar de las personas. Y esto hace que sea una de las primeras leyes que haya encajado en este marco europeo, que es la nueva Bauhaus europea, ¿no? Una ley que habla del principio de calidad de arquitectura y lo enmarca, ¿no?, en esa arquitectura que ha de ser sostenible en términos medioambientales, en términos sociales y en términos económicos. Una buena arquitectura que acaba promoviendo el bienestar y que, al final, lo hablábamos incluso antes, ¿no?, acaba pues de alguna manera impactando en positivo en la salud física y mental de las personas, que eso es otro de los grandes temas en los que se está trabajando en este momento. Sabéis que el desarrollo de la ley en el que estamos trabajando en este momento nos va a permitir poner en marcha dos grandes hitos. El primero de ellos sería la Casa de la Arquitectura, que será este lugar de encuentro que nos permitirá pues estrechar esos lazos que nunca debieron de disolverse entre arquitectura y sociedad, trabajar en líneas de difusión, de divulgación y de puesta en valor. Y luego, por otro lado, en el Consejo de Calidad de Arquitectura, que permitirá, entre otras cosas, pues poder actuar incoando de oficio, por ejemplo, expedientes que nos permitan, por ejemplo, proteger actuaciones arquitectónicas que se consideren de especial relevancia. Es que la Ley de Arquitectura, pues creo que el granito es que habla, ¿no?, de la arquitectura como bien de interés general, y yo creo que eso al final nos dota de un mecanismo pues sin precedentes para poder proceder a su protección. Y bueno, hablábamos de iniciativas que se han puesto en marcha desde el Ministerio con la llegada de fondos europeos y que se enmarcan, ¿no?, en ese Pacto Verde Europeo y la nueva Bauhaus europea. Es que creo que nunca antes se había hablado tanto y tan bien de la arquitectura, pero como decíamos antes, de esa manera tan holística. Y, por ejemplo, el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, el famoso PIREP, que, vamos, una dotación económica de más de 1.000 millones de euros, que se dice pronto pero te tiemblan las manos, que ha permitido pues prácticamente contar con más de 600 cómplices entre entidades locales y entidades municipales que van a trabajar en la rehabilitación de sus edificios públicos con estos principios de los que hablaba antes Marcos Ros, ¿no? Es una convocatoria, la parte, las más de 600 actuaciones que se han destinado a entidades locales, se ha hecho a través de una pública concurrencia en cuyos criterios evidentemente subyacen los de todos los fondos europeos que tienen que ver con la rehabilitación energética, con el no daño significativo a la naturaleza, pero que desde aquí se ha conseguido darle esa perspectiva mediterránea e incorporar otro tipo de cuestiones que hablan de esa rehabilitación con un carácter algo más integral, algo más holístico, un enfoque mucho más nuestro, ¿no? Porque aquí no podemos hablar únicamente de cuestiones digamos, de medioambientales en términos de reducción de emisiones de CO2 o de eficiencia energética, sino que nos interesan cuestiones como tienen que ver, por ejemplo, con la huella hídrica o con enfoques, como decía, mucho más holísticos que contemplen pues hasta incluso la salud, ¿no? Y la línea de PIREP lo ha hecho así. Es esa pública concurrencia que ha puesto en valor que los proyectos se hayan, por ejemplo, escogido a través de concurso, que hayan puesto en valor la calidad, es decir, iniciativas que, de alguna manera, con estos criterios pues mucho más concienzudos desde el propio planteamiento del programa, van a permitir a las administraciones públicas dar un mejor servicio a la ciudadanía a través de la rehabilitación de sus propios edificios. Yo os aseguro que muchos de ellos tienen que ver con esa arquitectura de la democracia, gran cantidad, por ejemplo, de edificios de carácter consistorial, etcétera, que ambulatorios, escuelas, que son precisamente de esta época, ¿no?, de un patrimonio arquitectónico de carácter contemporáneo.
Sé que el tiempo es escaso, no me quiero demorar mucho más, pero bueno, sabéis que también se ha estado trabajando, por ejemplo, con el concepto de Baucultur de manera mucho más estrecha. Se ha suscrito también esa idea, ¿no?, de identidad y bueno, al final creo que es un momento muy dulce para hablar de conservación de patrimonio arquitectónico, para hablar de arquitectura de calidad, y cada vez más contamos con los mecanismos tanto a nivel europeo como a nivel estatal para poder asegurar que la buena arquitectura permanece y además permite que la vida de las personas sea algo mejor. Pues muchas gracias. Justo nos hablabas, antes de hablar de referirte a la Ley de Calidad de la Arquitectura, del valor repito, antes de referirte a la Ley de Calidad de la Arquitectura, te has referido precisamente al valor del patrimonio para la sociedad. Este es el título que hemos dedicado a uno de los coloquios que precisamente ha conducido uno de nuestros patronos fundadores, Víctor Pérez Escolano, que por eso nos acompaña aquí en esta mesa de conclusiones, y me gustaría que pudiera indicarnos qué es lo que le ha parecido más relevante de esa mesa. Bueno, funciona, ¿no? Sí. Creo que no vale el concepto de conclusiones antiguo. Es decir, en el que lo dijo Pedro al inicio de esta jornada, ¿no? Es decir, esas conclusiones que se llevan a las reuniones preparadas, ¿no?, para ser leídas como conclusiones, se diga lo que se diga en la misma, ¿no? Esta jornada ha tenido, desde mi punto de vista, en esta sesión final, ha desembocado perfectamente con las intervenciones de Marcos y de Nuria, ¿no? Y por lo tanto no se trata de integrar cuestiones que han ido saliendo referidas a procesos anteriores, sino que yo creo que la conclusión más importante desde mi punto de vista es medirse en la dinámica activa del tiempo presente. Es decir, no de lo que se ha hecho, de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal, en qué medida, y esa es mi opinión, en el tiempo presente, hoy, aquí en esta jornada, se percibe, se aprecia que estamos en un work in progress, que estamos en un proceso que no está concluido, pero que es dinámico, que está progresando, que está avanzando, que quienes tenemos más edad y que podemos recordar experiencias en relación a lo que nos reúne de 50 años atrás, siendo aquellas cosas y en aquellos momentos y en las décadas siguientes, en cada fase, aportaciones y elementos positivos interesantes, no es este ejercicio nostálgico en el que, en particular, las personas de más edad podemos estar tentados de caer, sino darnos cuenta en qué medida nuestra supervivencia en compañía de gente más joven permite ver que la dinámica de la consideración de progreso y de avance está viva, está intensificada. Entre los parámetros que Marcos ha referido, ha habido uno que se refiere al sentido de pertenencia. Y él mismo ha aludido que ese sentido de pertenencia remite a la idea, en un sentido amplio, de patrimonio. Y esto es una cosa que aparece y ha aparecido con mucha frecuencia y que es una tentación, que la pertenencia es algo
que sobrevive al paso de las generaciones. O sea, el uso habitual del concepto de identidad desde un punto de vista de estatismo, de que nos reconocemos en lo que permanece y muchas veces creemos o podemos creer que esa permanencia es lo que tiene valor. Normalmente esta referencia de la pertenencia está referida al lugar, al espacio que habitamos. En la medida en que el espacio que habitamos es reconocible y es analizado y calificado por los jóvenes con similares adjetivos y querencias que sus padres o que sus abuelos, se tiende a considerar que eso es un factor positivo, que esa es la sustancia del patrimonio. Es decir, el patrimonio de antes. Y lo que nos ha reunido en esta jornada es la dimensión contemporánea. Yo con Mar Loren hace unos años dimos conjuntamente un curso de doctorado, cuando existían esa vía hacia el doctorado, los cursos de doctorado, sobre la identidad, que es un tema que le interesaba mucho a Mar, ¿no? Y claro, la derivada respecto a esta espacialidad, lo que es reconocible en el espacio que habitamos, yo lo contrastaba a través de pensadores sobre lo que es la dimensión de identidad respecto al tiempo. Hoy por hoy, nuestra pertenencia es más al espacio que habitamos, más que al espacio que habitamos, al tiempo en el que vivimos. O sea, en el tiempo que vivimos emergen coordenadas y características que lo condicionan nuestro quehacer y todo. Y por lo tanto, en concreto la arquitectura, en la medida que esa arquitectura contemporánea la vemos fluir en el tiempo de nuestra vida, ahí debemos encontrar un fundamento de contrapeso respecto a los atributos conservadores que puedan estar en una tentación de volver a considerar que el patrimonio es algo que está estable, ¿no? Cuando hablábamos y se le ha dado en esta jornada importancia y ha sido un referente esencial el documento de Faro, ¿no? Yo no lo dije esta mañana, pero lo digo ahora, al hilo de lo que he indicado. Pareciera, puesto que el documento de Faro remite al patrimonio cultural en sentido genérico y no a la arquitectura exclusivamente, que el gran filón de esa tentación conservadora muchas veces se manifiesta, es una opinión personal, no trato de asegurar que sea cierta, en ese ámbito que se ha desarrollado mucho en estos últimos años y que está muy activo en el presente, del patrimonio inmaterial. Es decir, lo que puedan ser los elementos de conducta que estén más vinculados a un grupo en el espacio concreto, en un espacio determinado. Pondré un ejemplo de estos días, que no estoy pensando en las elecciones. Ojalá vivamos siempre vinculados a los procesos electorales, ¿no? Me refería al rocío. El rocío es un poderoso acicate en la estima patrimonial
dentro de lo que es toda una liturgia de conducta social. Y no saldrá de mi boca ninguna crítica a ese hecho, sino el peligro que en ese hecho acecha de creer que solo aquellos hechos culturales que remiten a prácticas de esa naturaleza son, haciendo una mala aplicación del documento de Faro, lo realmente imbricado en la sociedad. No digo que no lo esté, digo que no basta. Y la clave está, en mi opinión, en romper, porque es un atributo contemporáneo, en romper, en poner sobre el ámbito espacial la pertenencia temporal del tiempo en el que vivimos. Y esto yo creo que nos permitiría seguir avanzando en lo que me parece que para mí esta jornada sí ha significado: constatar de forma apabullante la vitalidad del trabajo de tanta y tanta gente, de gente de distintas generaciones. Los ponentes, por ejemplo, que han intervenido, los 6 ponentes que han intervenido con temas concretos esta mañana y esta tarde, lo demuestran poderosamente, ¿no? Es decir, la mirada y el modo de actuar en Torres Blancas es, yo te lo decía, ¿no? Es decir, a mí la apreciación es como, de la propia presentación, es como si se estuviera hablando de una obra que es absolutamente señera en la cultura arquitectónica contemporánea española, a la manera de los influencers. Es decir, con un grado de convicción que llega a una persona mayor, pero que estoy convencido que es muy importante, como una conclusión de las que deberíamos trabajar, el acercamiento a las generaciones más jóvenes, a través de los mecanismos en los cuales el proceso de conocimiento y de comunicación es mucho más intenso que el que pudiéramos vivir en nuestra juventud los que somos mayores, y justamente en esa dimensión, en esa intensidad, en esa fuerza, es en donde yo creo que puede estar un modo de conducta de los trabajos por venir. Porque para mí la conclusión más importante es que hemos avanzado muchísimo, pero de una manera en la que la realidad del concepto del patrimonio contemporáneo cabalga como más deprisa que nosotros, ¿no? Y es necesario que nos integremos a través de procesos muy variados y muy contemporáneos a su vez en el modo y manera del conocimiento y de su transmisión. En ese sentido es en el que me parece que nuestra identidad, nuestra pertenencia al tiempo que vivimos, es lo que justamente tiene un valor más universal, más global, y que es inexorablemente el marco en el que está el destino de los más jóvenes, porque el de otros está relativamente cerca. Bueno, esperemos que no mucho, ¿no? Esa es la idea que a mí me parece que, gracias a las intervenciones que se han producido hoy de Marcos y de Nuria, son como un poco que cierran, que redondean, que dan sentido, ¿no?, al conjunto que pueda en algún momento haber parecido intensivo, supervariado, casi difícil de abarcar, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se puede sacar conclusiones de la mesa última de esta mañana o de la primera? Conclusiones que a la manera clásica sea ir sacando una perlita de la intervención de cada uno de los que han hablado, ¿no? Me parece que no se trata de poner una detrás de otra esas pequeñas perlas que todos los intervinientes han aportado, sino lo que significa este conjunto, ¿no?, esta intensificación
que esta jornada ha tenido, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿el micro? Sí. Además de los dos coloquios que hemos tenido, luego nuestro presidente Pedro García del Barrio nos hablará también de las conclusiones del suyo. A mí me gustaría compartir las notas y bueno, el acta de los miembros del comité científico que seleccionaron las ponencias y buenas prácticas que hoy hemos tenido aquí, ¿no? Entonces ellos destacaban 5 puntos. Decían: por un lado, el patrimonio no existe como tal sin el discurso que justifica el valor otorgado y, por tanto, está sometido a un proceso colectivo de reelaboración continuada que implica selección y diálogo, puesto que conlleva un consenso implícito. Esto ha sido una constante también a lo largo de todo el día, ¿no? El patrimonio y también el arquitectónico, evidentemente, no es una imposición del pasado, sino algo que llega a nuestros días y cuyos valores decidimos transmitir a generaciones futuras. Por lo tanto, el patrimonio se construye colectivamente desde el presente y se proyecta hacia el futuro. De esto nos hablaban, por ejemplo, Sol 89, la pregunta precisamente que le hicimos iba por este lado. La arquitectura debe considerarse un bien de interés general, como ya contempla la Ley de Calidad de la Arquitectura, ¿no?, cuyos valores trascienden las cuestiones técnicas y la antigüedad. Debemos reconocer su contribución a la consolidación de los valores culturales, sociales y medioambientales, así como a la competitividad y a la sostenibilidad. También Marcos Ros ha hablado sobre el tema de la sostenibilidad, específicamente con la nueva Bauhaus europea. Podemos considerar que la ciudad más sostenible es la que ya existe y debemos seguir apostando por reducir, reutilizar y reciclar. Y proteger puede implicar transformar y actualizar, como hemos visto en las ponencias de esta tarde. En este sentido, debemos perseguir la transformación, la transmisión de valores, y no tanto la formalización estricta, huyendo de procesos de momificación, lo que también se ha comentado aquí como el efecto vitrina y también se conoce como el mal del anticuario. Pedro, ¿qué podemos aportar desde el proyecto ARCA para ponernos a trabajar mañana? Bien, iba a decir las conclusiones de mi mesa, pero no me atrevo después de lo que ha dicho Víctor. No son conclusiones, son cosas que creo yo haber escuchado y las que no he escuchado es que me las estoy inventando. A ver, hay ejemplos como Madrid, hemos estado hablando antes, o como Córdoba, que muestran que hay maneras de hacer una protección efectiva de la arquitectura que nos interesa, ¿no? Una arquitectura que creo que muchos hemos coincidido en que la arquitectura de excelencia, la arquitectura interesante, se despega de uno de los valores que hasta ahora la señalaban, como es la antigüedad. Hay arquitectura reciente que todos consideraríamos, no sé si todos, pero en la búsqueda de las mayorías deberíamos de encontrar una mayoría que encuentre la excelencia separada de la antigüedad. Por tanto, redactar catálogos o actualizar catálogos sin esperar a nuevas iniciativas legislativas, que sabemos todos que se toman su tiempo, es una herramienta que tenemos ahí y que deberíamos de trabajar en el sentido de buscar alianzas fuera de la profesión y de sus vecinos más cercanos, buscando alianzas fuera para que eso se produzca de manera efectiva. Porque los catálogos de protección, que se llaman así, pero se podrían y deberían de llamarse a lo mejor listado de edificios que merecen su puesta en valor, ¿no? Tienen una cosa muy importante, que es la flexibilidad. No es una protección que cristaliza, no es una protección que momifica, que tiene muy poco que ver con la velocidad de transformaciones que, por ejemplo, hemos hablado hace un momento, habéis estado hablando los tres que me habéis antecedido. Por tanto, no tiene por qué ser esa protección integral, sino que a veces no solo permite, sino que anima a la intervención inteligente, a la intervención consensuada, a la intervención al servicio de la sociedad. Tercera cuestión que yo creo que se puede deducir de lo escuchado.
que junto a otras estrategias que ya están en marcha y de las que todos nos sentimos orgullosos y felicitamos a los que han sido protagonistas de esas estrategias de cuidado y protección y puestas en valor, ¿no? Esta protección partiría de la escala local. Es lo que tanto decimos hoy en día de abajo arriba, ¿no? Sin esperar, con el impulso, y yo se lo estaría pidiendo a nuestra directora general, con el impulso político, financiero e intelectual del Ministerio, que como en otros ministerios, en un país cuasi federal como el nuestro, la labor muchas veces de los ministerios es instar, ¿no? Es casi un laboratorio de ideas que además financia, pues, ¿qué es lo que hace Europa con nosotros, no? Pues yo veo ahí, o veríamos lo que hemos hablado hasta este momento, esa manera muy clara de buscar las alianzas con la comunidad. Porque de eso se trata, buscar mayoría, buscar que sean multitudes las que, esto lo voy a repetir y lo hago mío para que no se responsabilice nadie, creo que la arquitectura recientísima, esa del 75 para acá, tiene una medalla que es la arquitectura de la democracia en este país y, por tanto, y además es la arquitectura de los que todavía estamos vivos. Por tanto, ese doble orgullo de estar vivos y de estar en democracia que se note en la puesta en valor de los edificios que entre todos hemos puesto a funcionar y que usamos, ¿no? Que antes no lo había porque nadie se ocupaba de lo público. Y en ese sentido, pues repetir cosas que he escuchado con muchísimo placer. Buscar otra alianza, ¿dónde? En el pensamiento de la ecología, que ya es política activa de la Unión Europea con el Green Deal, ¿no? Que es política activa de nuestro gobierno, de este y de cualquiera que estuviera o que esté en cualquier, porque eso sí que ya es transversal, ¿no? Que es el orgullo de lo público, el orgullo de lo construido y pensado por todos. He dicho antes también, aliarnos del pensamiento ecológico, hablar de una arquitectura de las 3R, hablar de una arquitectura que reusa, que recicla y que se reduce también, ¿no? En el sentido de reducir, de no voy a hacer aquello que no necesito hacer. Y finalmente la inclusión, que es otra política de la nueva Bauhaus y que es una política transversal también de todo lo que nos legisla la Unión Europea. ¿Qué más inclusión hay? Que sea la comunidad la que lidere, nos empuje a los que tengamos que, o tengáis que, redactar los catálogos no hay mejor método democrático de decir qué es patrimonio y qué no es, que la participación en un proceso democrático como es la redacción de un catálogo. Dicho. Bien, yo creo que, tomando también la propuesta de Víctor, podemos hacer un trabajo de intercambio de estas conclusiones para redactar un documento final, ¿no? Y compartirlo con todos los asistentes. Y yo creo que me gustaría retomar las tesis iniciales de los planteamientos de ARCA. Yo creo que nos pueden hacer reflexionar también sobre todo lo hablado, ¿no? Allí ARCA comienza con el objetivo claro de buscar una solución al problema de la desaparición del patrimonio arquitectónico contemporáneo, ¿no? Vemos cómo con frecuencia nos despertamos con atentados frecuentes contra el patrimonio arquitectónico contemporáneo. ¿Por qué sucede esto? Entonces planteábamos que por dos cuestiones. Una, por desconocimiento,
vemos como también la palabra desconocimiento ha salido a lo largo de toda la jornada, y otra porque se puede hacer, es decir, no es una arquitectura protegida, no es una arquitectura suficientemente puesta en valor, no solo socialmente, sino también de manera legal. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues bueno, yo creo que la comunidad, en efecto también, como hemos hablado en esa segunda mesa de debate, debe ocupar el centro de las políticas patrimoniales y hacerlas protagonistas de su definición y gestión. En este sentido, existe un caldo de cultivo magnífico, como se ha evidenciado hoy aquí, con muchas iniciativas alineadas y que debemos aprovechar y con las que debemos establecer sinergias. Sin embargo, vemos cómo ese labor de sensibilización social no se traduce en una protección legal efectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues debemos, yo creo, que promover una iniciativa a escala nacional que permita la activación coordinada de los mecanismos legales que ya existen, al final no estamos tratando de inventar nada, de manera que conduzcan a esa protección efectiva desde la escala local. Un poco también, como decía Marcos Ros, una iniciativa que surge de arriba abajo, pero que al final el impulso, quiere que el impulso se tome desde abajo. No sé si queréis intercambiar alguna idea entre los tres para cerrar. Sí, bueno, yo por último solamente quería agradecer a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura su apoyo al proyecto, vuestra presencia hoy aquí, también a la Fundación Arquitectura COAM y al propio COAM por cedernos los espacios y por colaborar en este proyecto, y también a todas las entidades, colectivos, administraciones hoy aquí presentes y con las que estamos encantados de colaborar en este proyecto que resulta ilusionante, ¿no? También me gustaría recalcar esa idea de que las personas son las auténticas portadores del patrimonio inmaterial, del patrimonio cultural, y que es nuestra obligación hacerlas protagonistas de todas aquellas acciones que tengan que ver con ellas, ¿no?